Decía que la introducción era importante. No soy un especialista en narrativas digitales, soy sí un editor y un tipo que está hace mucho tiempo mirando ese mundo, experimentándolo de primera mano en algunos casos. Pero en la próxima media hora quiero compartir con ustedes algunas ideas y algunos ejemplos, sobre todo a partir de algunos ejemplos, sobre estos modelos del storytelling que a mi juicio se vienen. Y quiero empezar con una pregunta, que es muy básica. ¿Por qué desde hace 125.000 años contamos historias? ¿Por qué desde hace 125.000 años nos contamos historias? Los antropólogos acuerdan que cuando aprendimos a dominar el fuego, ocurrieron tres cosas fundamentalmente. La primera, encontramos una manera de abrigarnos, de cubrirnos del frío. La segunda, una manera de cocinar nuestros alimentos. Pero también el dominio del fuego coincide, según muchos antropólogos, con el inicio de la tradición oral. Y en la tradición oral lo que hay fundamentalmente son historias. Y dice Tomás Eloy Martínez, ¿por qué? Responde, ¿por qué nos contamos historias? Fundamentalmente porque nos hace más humanos. De manera tal que cuando hablamos de este storytelling no estamos hablando simplemente de la nueva moda tecnológica, sino que estamos pensando en dentro de 5, 10 o 15 años cuál va a ser la herramienta fundamental a través de las cuales vamos a contar nuestras historias. A fines del siglo XIX se impuso la novela como el formato de su época. Hoy las series parecen, en algún punto, conjugar el mayor talento narrativo, la mayor concentración de talento al momento de narrar historias. Y es posible que en algunos de estos formatos que vamos a ver hoy, dentro de 3, 5, 10 o 15 años, se convierten en algunos de esos formatos a través de los cuales nos seguiremos contando historias para, como dice Tomás Eloy Martínez, sentirnos y sabernos más humanos. Hace 2400 años, Aristóteles en la Poética estableció el principio básico de un relato. Principio, introducción, nudo y desenlace. Esto que parece muy obvio y en la Poética está bastante desarrollado, establece cuáles son esos criterios por los cuales una historia se convierte en una historia. Y durante 2400 años, en mayor o en menor medida, nos hemos contado historias bajo este prisma. Las nuevas narrativas digitales en parte lo que hacen es poner en jaque algunos de los principios. Por ejemplo, el principio de linealidad, el principio de equivalencia entre historia y relato. A una historia pueden equivaler distintos relatos y fundamentalmente el lugar del autor y el lugar del lector o de la audiencia. Cuando hace 120 años se crea el cine, las primeras experiencias son documentales, gente saliendo de una fábrica, un tren llegando a una estación. Y cuando se llega a la ficción, lo primero que se hace es filmar obras de teatro. Por eso las primeras películas de ficción son teatro filmado. Bueno, yo creo que nuestras experiencias narrativas digitales hoy son fundamentalmente teatro filmado. Estamos todavía en esta infancia intentando replicar con las nuevas herramientas muchas de las maneras de contar historias que son herederas de nuestra historia y nuestra antigüedad. Vamos a ver ahora algunos ejemplos, primero de algunos documentales interactivos, que empezaron siendo una yuxtaposición de elementos, un video, un texto, una foto, un gráfico, y con el correr de los últimos años están intentando encontrar una sintaxis, una manera, una interfaz de usuario que nos permita aprender esa historia de una manera más orgánica, ¿no? El primer ejemplo que quiero compartir con ustedes está hecho por la televisión pública de Australia, se llama I'm Your Man. Es la historia narrativa de 4 boxeadores y en donde lo que nos permite a nosotros es conocer la historia de estos 4 boxeadores introduciéndonos en su mundo. Voy a mostrar algunos videos que no son muy largos, pero me parece que son necesarios. El centro de la escena es la zona de entrenamiento del boxeo. Lo que va ocurriendo es que a través de una técnica, ¿se puede bajar un poquito el volumen? A través de una técnica nos enseñan a boxear, uno con el mouse va moviendo, digamos, los brazos de los boxeadores y el video te dice si lo hiciste bien o lo hiciste mal, leyendo el recorrido del scroll, digamos, de tu... ahí lo hice mal, por ejemplo, esto es una afirmación de un entrenamiento. Luego vamos directamente a las peleas y recrea 4 peleas históricas
en donde en el recorrido del entrenamiento y de las peleas uno va escuchando al boxeador, uno va experimentando lo que experimentó. Hay un excelente y extraordinario trabajo sobre la banda sonora, sobre la manera en que ellos van contando y el sonido ambiente del box, por eso está muy recomendado escucharlo con auriculares. Y tiene un pequeño detalle de gaming, en donde para pasar de un capítulo a otro hay que lograr pegarle algunas piñas digamos, al opositor, ¿no? Se hizo con los boxeadores reales que actuaron. En YouTube hay interesantísimos videos de cuál es el backstage de todo este especial interactivo, y creo que logra introducir al no experto en el mundo del boxeo con bastante realismo, sobre todo en términos de cómo uno puede, esta es una pelea y uno con el mouse va respondiendo a las tácticas que previamente en el entrenamiento el boxeador dijo que utilizaba de acuerdo a su oponente. El segundo ejemplo que quiero mostrarles es el de Racing Barriers, del Washington Post. Posiblemente haya pocos especiales interactivos de grandes medios que hayan llegado tan lejos. Por supuesto, con todo el músculo del Washington Post. 70 entrevistas detrás de este especial interactivo, un equipo de 15 personas, un mes casi exclusivamente dedicado. Una de las cosas interesantes que logra es proponer una manera de recorrerlo que tiene que ver con estas barras. El consumo es fundamentalmente de scroll, van pasando videos, van pasando testimonios, van pasando mapas, van pasando galerías fotográficas. Deja de ser una yuxtaposición de esos elementos, que fue lo primero que hicimos en los grandes medios cuando queríamos hacer un especial interactivo. Llega bastante lejos, pero también exhibe uno de los problemas del género. No hay tanta audiencia, esto es impagable, quiero decir. Lo puede hacer el Washington Post porque tiene el músculo, la capacidad, los recursos, el talento y el tiempo, pero es todavía, digamos, una disciplina que se mueve en lo experimental, en la intención de crear este género y en la intención también de ganar algunos premios. Ha sido bastante premiado. El siguiente que vamos a ver es muy interesante, creo que logra algunas cosas de manera más efectiva que la anterior, se llama iSpy, y lo que permite es, se introduce en la alianza de 5 países que hacen un seguimiento digital de la seguridad en el mundo. Vamos a ver un segundo, una suerte de tráiler. Son 5 capítulos, es un documental de 5 partes. Cada capítulo tiene un video principal y una suerte de anotación con otros links y demás. Y cada video lo que tiene al pie es lo vamos a ver acá, es el footage, digamos, completo. Cada video dura 7 minutos, pero en cada uno de estos puntos hay como subcapítulos, pequeños videos, otros pequeños videos con testimonios que son una suerte de marginalia, lo que en un texto hubiera sido la marginalia, los recuadros, las notas al pie. Acá se convierte en parte de ese interactivo que es muy fácil de navegar. Yo creo que acá sí han encontrado algo respecto a esta interfaz de usuario. El siguiente ejemplo que les voy a solo mencionarlo porque mañana a la mañana va a estar acá con nosotros Rosmarie Lerner, que es la creadora de Kipu. Y la verdad es que Kipu es un proyecto muy increíble. Está hecho en el Perú. Durante la presidencia de Fujimori hubo un plan de esterilización de personas, casi 300.000 mujeres y un poco más de 20.000 hombres fueron esterilizados, la mayor parte de ellos contra su voluntad. Y el proyecto Kipus lo que hizo es habilitar un 0800 para que mujeres y hombres dejaran sus testimonios y al final están organizados de esta manera. Es muy interesante la sencillez con la que uno puede recorrer esa experiencia y exponerse a ella a través de estos testimonios de voces en el teléfono que cuentan lo que les pasó. Yo creo que entra dentro del género documental
basado en el audio, pero con una experiencia que aparte desde el punto de vista tecnológico es muy simple, pero muy, muy efectiva. Vamos ahora a un caso también de audio muy interesante, hecho también en Australia por la televisión pública, que se llama My Grandmother's Lingo, que lingo es por lenguaje. Hay una lengua en Australia que hoy es hablada con precisión por solo 3 personas. Las lenguas que se mueren en el mundo son un fenómeno global. Y este documental lo que hace es una nieta de una de estas 3 personas crea un proyecto para que sobreviva y lo hace de una manera muy poética. Hay una voz en off grabada, un enorme trabajo sobre la dirección de arte y un detalle muy interesante que ahora les voy a contar. Así empieza el documental. Malay is my grandmother language, and I didn't get the chance to learn Malay in school. No tuve la oportunidad de aprender en la escuela, pero ahora sí quiero aprender la lengua de mi abuela. El documental está compuesto por 5 partes y cada una de las partes se desbloquea cuando uno aprende una palabra de ese lenguaje. Bajamos un poquito el volumen. Termina cada uno de estos capítulos y el documental te propone aprender una palabra en esa lengua. Uno tiene que activar el micrófono, te explica cómo se pronuncia la palabra, uno la pronuncia, si la pronuncia bien te pone un OK, si la pronuncia mal te pone mal. Luego te explica qué es esa palabra se interrelaciona con el siguiente capítulo y de alguna manera permite que la voz de uno es el abrepuertas de las 5 partes de este documental. Bellísimo, es una experiencia que dura unos 10 minutos que les recomiendo, se llama My Grandmother's Lingo. Quiero apuntarles algo muy, muy simple, casi anecdótico, diría, respecto a las cosas que estamos viendo, pero que yo creo que tienen que ver con esta nueva narrativa digital. Hay un dibujante español que se llama Manuel Bartual, que hace 15 días, un poquito más, estando de vacaciones en Marbella, publica un Twitter diciendo, qué raro, creo que alguien me está siguiendo. Y empezó una experiencia, empezó a tuitear una serie de situaciones extrañas que le estaban ocurriendo, cosa que generó sugerencias, alertas, yo también estoy en Marbella. Bueno, finalmente, a las 48 horas, develó que era una historia de ficción, muy atravesada, digamos, por situaciones reales que él iba documentando ahí en Marbella, utilizando una cantidad de lenguajes. Hay que, por supuesto, quien lo comparó con La Guerra de los Mundos de Orson Welles, está muy lejos de. Sí, el efecto es que pasó de tener 15.000 seguidores a 450.000 seguidores en su cuenta de Twitter. Pero lo interesante para mí, para destacar, es que cuando uno lee la sucesión de tweets en esas 48 horas, allí hay una buena historia, hay un plot, hay una trama. En esencia, todas estas herramientas tecnológicas, todas estas maneras y estos lenguajes no funcionan o no sirven si debajo no hay una gran historia. Y una gran historia tiene que ver con la humanidad de esa historia, con la capacidad de crear suspenso, con lo que sabemos por estos 2000 años de historia, que es lo que hace a un buen cuento, digamos, ¿no? 3 breves experiencias respecto al uso del cómic. El cómic y la novela negra están con nosotros desde hace un montón de años, pero me parece que hay sobre todo 2 de estas experiencias que son interesantes. La primera es Cash Cow, de Al Jazeera, en donde se cuenta la historia de una mujer que es vendida, no tiene audio esto, que es intercambiada, que su padre la intercambia por 6 bueyes. Hay una versión escrita de esta historia que publica Al Jazeera, en donde cuenta toda la peripecia y los 3 años que le toman a ella volver a su casa
y entender lo que había pasado. Pero, de nuevo, una historia, varios relatos. Este cómico, novela negra que mezcla ilustraciones y fotografías, logra hacerlo en un lenguaje muy interesante. Y este sí, por ejemplo, tuvo un nivel de audiencia digital muy interesante detrás. Vamos a pasar a un ejemplo que a mí me encanta y que fue el 2 de junio de este año, como el New York Times publicó una edición completa hecha con cómics, 100%, no había un texto, toda la revista dominical New York Times hecha con cómics y novela negra, y había, por supuesto, mucho contenido de no ficción, o sea, periodismo, ¿no? Más allá de alguna historia en particular. Me parece que es un momento interesantísimo para este blend de lenguajes y de formatos y de maneras en que estamos contando las historias. Es fundamentalmente un momento de experimentación. Vamos a ver la que yo creo que es la experiencia más interesante que tengo para contarles hoy. Tiene que ver con Do Not Track. Es un documental también que lo que intenta es exponer al usuario a la experiencia de toda la información digital que uno devela de manera involuntaria en su recorrido digital. También recomiendo que la experiencia tienen que hacerla. No hace falta el volumen. Hay un protagonista que conduce la historia y que comienza diciendo que todas las mañanas se levanta y comparte en Twitter, en Facebook, un montón de información, que tal vez es un poco irresponsable, pero que lo hace como lo hacemos casi todos nosotros, y explica que mientras tanto, de todas maneras, uno está compartiendo una cantidad de información de manera involuntaria. Pasa menos de un minuto del video y lo que este hombre dice, bueno, esta es su casa, estas son sus fotos de Twitter, y en un momento, pasa menos de un minuto, y el audio dice, y porque vos estás recorriendo este documental, yo sé que vos vivís en tal lugar, que en este momento en tu lugar hace esta temperatura, acá me lo está diciendo, que estás ingresando desde una Mac. Bueno, yo lo hice varias veces, y cada vez que uno cambia estas imágenes, cambia estas fotos. Si uno entra en una PC, desde el mismo IP dice estás en una PC y demás. Lo que logra es una experiencia muy inmersiva, en donde empieza a hacerte preguntas. Esta primera data te la devuelve sin hacerte ninguna pregunta. Después te dice algunas preguntas, por ejemplo, de dónde tomás tus noticias. Uno agrega acá la URL, naturalmente va al capítulo del video. Está tecnológicamente excepcionalmente bien hecho, porque no hay ninguna fricción entre el audio y el video, y realmente hay una programación detrás que va haciendo que casi el video o la experiencia que cada uno de nosotros recorre es distinta y es única. Es una suerte de elige tu propia aventura, pero sin elegirla. Simplemente tu aventura se devela por quién sos, cuáles son tus hábitos, desde qué computadora, lugar y momento del día estás ingresando. Do Not Track, se los recomiendo, puede llegar a asustar, porque realmente expone esa información que uno va entregando casi sin querer. Lo que vamos a ver a continuación, yo creo que también es otra vuelta de tuerca, se llama Let's Make It Count, es otra vuelta de tuerca de elige tu propia historia. Esto es muy experimental, tampoco hace falta el audio. Está hecho por un estudio francés. La historia comienza con esta introducción en la que te cuentan que hay 4 franceses que pasaron una semana en Los Ángeles y que han decidido el último día pasarlos solos, cada uno por su lado. Con lo cual se armó un guión, el detrás de escena, y se le dio a 4 directores ese guión para que lo filmaran. En este momento están decidiendo quién se lleva el auto. Podemos subir el audio ahora, por favor. Porque en cualquier momento
el video propone estas 4 opciones, bastante clásicas en términos de elige tu propia aventura. ¿A quiénes de estos 4 vas a seguir? Lo interesante es que el desarrollo tecnológico de esta historia permite seguir a los 4 al mismo tiempo, en tiempo real, escuchando las voces de uno, de otro o de todos. Quiero que lo veamos acá un segundo. Hay pequeños indicios de qué se trata cada una de las historias. Hay que elegir. Lo primero que ocurre es las 4 historias van en simultáneo. Acá está el mouse. El mouse lo que hace es activar el audio de una historia en particular. Ahora se escucha el audio de esta historia. El audio de esta historia. En cualquier momento puedo hacer clic y ver solo la historia que yo elijo, mientras el resto de las historias sigue ocurriendo en simultáneo. Puedo volver a la grilla donde están las 4 historias. Puedo ver el audio de otra historia. Es bastante enloquecedor, tengo que decirles. A mí, de todas maneras, dura 10 minutos el video. Cuando el mouse se coloca en esta zona, las 4 historias suenan al mismo tiempo. Esta es la parte enloquecedora. Lo interesante es que, por supuesto, las tramas de esas historias tienen vínculos, se relacionan, hay personajes que entran en una historia y salen en otra, reaparecen. No creo que sea un formato que vaya a generar muchos hijos, que sea replicado muchas veces, pero creo que la industria y el arte de la narración necesita muchos de este tipo de experimentos. Cualquiera de nosotros se puede pasar media hora investigando, volviendo para adelante y para atrás. Y la clave, las 4 historias son interesantes, están bien construidas. Son 9 minutos y 23 segundos, pero detrás hay profesionales de las historias. Vamos a ir ahora a lo que yo creo es el ámbito en donde mayor experimentación e innovación hay en términos de nuevas narrativas, que es el ámbito del juego, claramente, de los juegos. Esto es algo así como el bisabuelo de los juegos digitales, 1976, un padre que programa un juego para su hija, muy vicario de los juegos de rol, pero es el primero que acepta lenguaje natural, digamos, ¿no? Inglés, en donde ocurre esto de historias paralelas que se van sucediendo en función de las elecciones y de las cosas que va poniendo quien lo sigue. Pero quiero que echemos un vistazo a esta experiencia All the Delicate Duplicates, que según todos los especialistas ha movido las fronteras del juego. Fundamentalmente porque en su creación no estuvieron involucrados clásicos programadores de juegos, sino un equipo interdisciplinario de escritores y de diseñadores y directores de cine, ¿no? Es una historia bastante compleja. Vamos a ver, también sin audio, en donde un padre se muere un pariente lejano y recibe una cantidad de objetos, los pone en su altillo y su hija empieza a interactuar con esos objetos. Es una novela psicológica, por momentos se parece a Stephen King, la estructura está muy bien armada, hay una atmósfera bastante asfixiante, pero en todos los reviews ha tenido un montón de premios y demás. Lo que se destaca es esta capacidad para crear un mundo y para hacer avanzar una novela psicológica, un mundo psicológico que puede ser recorrido de diversas maneras. De hecho, es uno de esos juegos que no tiene principio y fin, que se van habitando y en el que la experiencia es absolutamente inmersiva. Lo que sí está claro es que detrás de esas diversas tramas hay de vuelta creadores de historias, tipos que saben cómo contar, cómo crear una trama
que tenga una evolución, que avance, en donde evolucionen los personajes y en donde el protagonista, en términos de usuario, es uno de esos personajes más, que en un momento se devela, ¿no? Pero quiero decir, en este tipo de experimentos es donde yo creo que se está sobre todo moviendo la frontera de las experimentaciones en las narraciones. El siguiente que tenemos para ver es un bastante clásico y yo creo que sí, aquí ya hay un formato creado y exitoso en términos de audiencia, que es la adaptación de novelas clásicas o de bestsellers, digamos, al mundo de los juegos. Los Pilares de la Tierra tiene versiones en todas las plataformas y demás. Lo interesante es que hoy ese modelo ya se ha convertido en un eslabón más de la cadena de producción, libros, cine, videos y demás, y ahí sí esas historias son historias adaptadas, es decir, se toman los principales personajes, los principales puntos de la historia, pero hay un desarrollo creativo distinto, hay nuevos personajes, hay nuevas subtramas, y lo que está estudiado es que la mayor parte de gente que juega estos juegos no ha leído las novelas. Es como la gente que ve la adaptación de la película y tampoco ha leído la novela. Es decir, que son nuevas plataformas de circulación de historias para historias que ya existen. Y aquí lo que es un género muy instalado respecto a elegir una cosa u otra, o saber cómo se hace para encontrar el camino a un lugar, o para prender el fuego, etcétera, etcétera. Pequeños desafíos que en estas plataformas de juego ya son bastante clásicas. Por último, quiero compartir con ustedes el juego más bello que yo he conocido. No soy un experto, como les decía, pero Journey es otro juego que ha ganado un montón de premios. El planteo inicial es muy interesante. Hay cuando arranca, uno es una persona, no se sabe el género, está en el medio del desierto, no hay manual de instrucciones, no hay indicaciones, no hay entrenamiento, no hay beta, hay que empezar a recorrer y a caminar. Y lo que parecería ser un simple deambular se va transformando en un camino de descubrimiento y de autodescubrimiento. Es bellísimo desde el punto de vista de su dirección de arte y tiene algo muy interesante. Permite que dos usuarios o dos jugadores se encuentren, pero siempre es solo de a dos, no hay capacidad más de encontrarse, no pueden hablar ni intercomunicarse y cuando empiezan a interactuar en la acción descubren que pueden hacer cosas juntas. Tiene un montón de momentos muy interesantes. Recorrerlo completamente puede llevar unas 2 horas y media, pero de vuelta es un mundo con tramas y subtramas, y en todo momento, y este es el comentario que a mí me resultó más interesante, quien está jugando descubre que detrás hay un director, hay un Dios, hay un autor. Y así como esas buenas novelas son aquellas en las que los personajes parecen movidos por una fuerza que es más fuerte que ellos, que los lanza hacia un destino, en este juego ocurre lo mismo. Y eso es el fruto también de grandes autores que saben contar grandes historias con estas nuevas herramientas. Es muy interesante, estos tipos de juegos han dado pie a un género de videos que son los tipos que recorren el juego y te muestran ese recorrido. Esta es solo una parte, pero son videos de unas 2 horas, 2 horas y media que están en YouTube y casi todos ellos tienen más de 1 millón de views de gente que se expone a la historia que recorre otros. Para terminar, ¿qué necesita, creo yo, decía yo al principio que estos géneros narrativos están en la infancia, están empezando a desarrollar, muchos siguen siendo, creo yo, teatro filmado. Al cine le llevó 30 años empezar a descubrir su propio lenguaje. Creo que es lo que está ocurriendo en este mundo. Por eso, ¿qué es lo que falta? Primero faltan autores, falta gente y menciono autores porque verdaderamente
Los ejemplos exitosos e interesantes están hechos por más de un autor. Hay escritores, diseñadores, cineastas, periodistas en el caso de los documentales. Es un trabajo en equipo y la creación de historias hasta hace 50 años ha sido en general fruto del trabajo de una persona, de un autor. Esto para mí implica un enorme desafío para el desarrollo de estos nuevos lenguajes. Hace falta más experimentación. Las 4 historias simultáneas no creo que sea un formato que se instale. Ahora estoy seguro que allí estamos aprendiendo algo. Deliberadamente no traje ejemplos de realidad virtual ni de realidad aumentada, y ahí sí hay ejemplos con el celular, pero verdaderamente la plataforma que va a terminar reinando es todavía un área casi virgen de experimentación, sobre todo para contar historias, ya sea de ficción o de no ficción, ¿no? En no ficción, la realidad aumentada está haciendo cosas interesantes que estuvimos viendo y que veremos también mañana. En ficción todavía creo que está casi todo por descubrirse. Y no menor, estas nuevas narrativas digitales aún necesitan audiencia. La mayor parte de estos proyectos no son proyectos sustentables desde el punto de vista de la audiencia. No hay millones de personas deseando de ver estas cosas aún. De hecho, la mayor parte de nosotros, en general, prefiere echarse atrás y poner una serie de Netflix, e invertir allí un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque es un formato ya consagrado. Sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando en un capítulo de Gypsy, por ejemplo, gran serie con la que ahora estoy enganchado, alguien y unos autores logran en 50 minutos contarnos una historia. Aquí todavía falta tradición, falta construir esas interfaces y experiencias de usuarios que nos anticipen un poco con qué nos vamos a encontrar y que permitan crear esa audiencia. Si hace 125.000 años nos contamos historias y seguiremos contándonos por los próximos 125.000 años, hay algo muy interesante que decía Tomás Eloy Martínez respecto a por qué contarnos historias nos hace más humanos. Cuenta Tomás que si nosotros leemos los datos, por ejemplo, de un huracán que arrasa una ciudad, y leemos esos datos fríos respecto a cuántas personas murieron o cuántas casas se quedaron sin luz, a qué altura llegó el agua y demás, ocurre algo. Pero si conocemos la historia de una persona con su nombre y apellido, lo que a ella le pasó, lo que ella vivió, lo que ella sintió, la exposición a esa historia no solo nos transmite la información, nos transmite emoción, nos transmite un más profundo conocimiento y en ese sentido nos hace más humanos. Creo que estas experiencias narrativas están en su infancia, pero merecen toda la atención y todo el esfuerzo de la industria y de los pioneros para lograr que en algún día se conviertan también en vehículo de esta emoción, de esta pasión y de este conocimiento. Muchas gracias. Bravo. Gracias, Chani. Un poquito de luz en el escenario. Bravo, Chani. Gracias. Gracias. Wow, qué curaduría, qué laburo que te pegaste. Una pequeña investigación. Sí, divino. Bueno, la verdad que me alegro que en esta nueva etapa de tu vida tengas tiempo para hacer estas cosas y nos aportes esta mirada. Hay un tema, ¿no? Vos lo decías, tienen poca audiencia, son piezas casi artísticas, cuentan historias, algunas historias son periodísticas. El tema sería ver cómo podemos hacer nosotros para contar, para poder desarrollar estas experiencias. Estamos hablando acá todo el tiempo de que estamos experimentando, sacando carabelas para ver qué hay del otro lado, a ver si descubrimos, a ver qué hay. Y claramente estos son todos adelantados, conquistadores, buscando caminos. Tendríamos que crear algunos espacios que nos permitan estas experiencias. No tenemos muchos espacios acá. ¿Vos conocés espacios en Argentina que estén experimentando de esta manera?
Yo creo que no los hay. Ahora, a la industria de los celulares, detrás de la cual hay millones de dólares, le llevó 7 años aproximadamente acordar una interfaz de usuario en donde los botones del volumen están arriba a la izquierda, el botón de home está abajo en el medio y las cámaras están arriba a la derecha. Ahí es donde, y creo que Nick lo comentaba, Apple hizo un gran trabajo de como pionero instalar un formato. Yo creo que el nivel de experimentación es lo que permite la construcción de un género, el establecimiento, la adopción de un formato. Eso ocurre en el mercado y lo que fundamentalmente necesita, por supuesto, es un espacio para experimentar, porque estos son horas de vuelo. Nadie en un laboratorio va a decidir cuál de esos formatos es el exitoso, es el que la audiencia va a adoptar, sino la propia experiencia de los usuarios en su experiencia de consumo, digamos, ¿no? Sí, yo creo, y pensando un poco en las posibilidades de realizar estas cosas, conocemos todos la experiencia del National Film Board de Canadá, el Estado canadiense decidiendo uno de los principales sponsors de este tipo de exactamente, que decide transformarse en líder en productos digitales, periodísticos, en narrativas, e invierte desde ese lugar. Tal vez son los Estados también quienes debieran o podrían invertir en estas experimentaciones que finalmente van a llegar a un lugar, pero alguien tiene que acompañarlo. Es muy difícil desde el sector privado, ni que hablar del sector privado pyme. Yo creo que es así. De hecho, detrás de 3 de los ejemplos que mostré está el Instituto canadiense, ¿no? El Let's Make It Count, el de las 4 videos y varios más. A mí me parece, por otros lados, que yo mencionaba el ejemplo de los celulares, detrás había grandes compañías con un mercado real muy fuerte. Detrás de esta capacidad de contar historias, hay, te diría, un valor social, una capacidad de que esas historias lleguen a más personas. Pero si al cine le llevó 50 años empezar a encontrar su propio lenguaje y convertir a un corte en un flashback o en un flash forward, a estas narraciones nos llevarán también sus años, ¿no? A estos modelos narrativos. Bien, vamos a abrir un poquito a preguntas, a ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta por ahí. ¿Preguntas para Chani? ¿Timidez? Acá adelante, Sergio. Chani, primero te pido disculpas a todos porque odio a los que piden el micrófono para simular una pregunta, para expresar una opinión, pero es eso un poco. Te felicito, muy generoso de tu parte, como decía Damián, el laburo que hiciste para ilustrarnos, porque la mayoría de los que venimos acá queremos ver cosas concretas, ya que no las podemos hacer por miles de razones. Respecto de, no coincido en una sola cosa con muchísimo respeto, porque no estoy a tu altura y no es falsa humildad, respecto de que el formato de las 4 pantallas no vaya a ser el que se imponga. Tengo una intuición de que hace unos 6 años en una feria internacional un proyecto de 2 pantallas, de 2 puntos de vista de una pareja que se separaba y que el autor había planteado justamente esta dualidad, no se llevó a cabo porque no había 2 canales abiertos o privados o públicos que quisieran pasar una novela donde vos podías en un canal a la misma hora seguir la historia de Martín y en la otra la de Paula con sus diferentes amigos, etcétera, frente a una separación. Una gran idea que ahora voy a salir corriendo a contársela al autor para decirles lo podés hacer en esta plataforma. Así que era eso y muy agradecido. Sobre tu comentario, yo diría lo siguiente. En general, nuestra experiencia con muy buenas historias, de disfrutar muy buenas historias, ese disfrute es como entrar en un sueño. Y el problema, bastante básico, es que la mayor parte de estos formatos en algún punto interrumpen el sueño. Con lo cual es otra modalidad de consumo y aproximación. Yo creo que en los formatos de no ficción tienen capacidad de avanzar y acelerar más rápido y lograr cosas más globales
en menos tiempo, y los formatos de ficción yo todavía los veo en un estadio muy experimental. Yo la pasé muy bien la media hora en que jugué con estas 4 pantallas, pero fue una experiencia extraña en términos de un sueño inmersivo en una historia, ¿no? ¿Por allí? Sí. ¿Qué tal? Vos planteabas hace un ratito que uno de los factores que falta desarrollar para las narrativas es la audiencia. Es una audiencia que está acostumbrada a sentarse y mirar sin hacer nada. Ahora tiene que hacer un esfuerzo. ¿Qué le promete esta nueva narrativa a la audiencia para que se tome el trabajo de hacer ese esfuerzo? ¿O es una cuestión de edad y los jóvenes ya vienen, digamos, esforzados? No tengo la más pálida idea. No lo sé. La verdad es que yo tengo 48 años, con lo cual difícilmente sé lo que pasa en la cabeza, por ejemplo, de mi hijo de 20. Sí creo que el nivel de disposición a la interrupción aumenta cuando baja la edad, con lo cual a mí me gusta echarme en un sillón y tener una inmersión en un sueño de alguien que me cuente una historia, pero es posible que a una persona de 20 años le resulte más atractivo sentir que tiene el joystick de esa historia y que puede torcerla en función de sus gustos, de sus deseos y ganas. ¿Una más? ¿Por acá? Sí. Y como mi ámbito es el de los noticieros, una redacción, estas nuevas narrativas para poder competir se pueden empezar a aplicar, obviamente, supongo, en cómo contar una noticia, y especialmente, perdóname que insista con el tema de que es difícil, que te cuesta saber qué es lo que piensa o lo siente tu hijo de 20, pero como el futuro es ese, ¿no? Los chicos de 20 o los jóvenes de 30 años que leen hoy todo a través de los celulares, Twitter, distintas páginas leen de noticias, las leen a través del celular. ¿Cómo para poder competir o estar actualizados, contar la noticia? ¿Distinto como antes o ahora a través de historias, de otras narrativas? A ver, yo creo que la categoría de noticias es muy difícil porque sigue primando la inmediatez y la velocidad. Y todas estas cosas llevan mucho tiempo. Sí creo que hay algún otro tipo de contenido periodístico que no son las noticias, para los cuales estos formatos son muy útiles. Si uno quiere entender de qué manera nuestro recorrido digital libera información personal a terceros, la experiencia de Do Not Track es fascinante, porque uno experimenta en carne propia. Es como poner un espejo en esa pantalla y todo el tiempo te están diciendo lo que yo sé de vos sin que vos me lo hayas contado. Entonces es casi asusta, ¿no? Entonces, me parece que indudablemente hay oportunidades para la narración de información, de contenidos y de historias. Lo veo más difícil para la categoría noticias, en donde si yo quiero enterarme de algo rápido, posiblemente el SMS siga siendo lo más efectivo, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, Chani. Gracias. Gracias por tu trabajo. Muchísimas gracias. Un lujo.